Gloria a Dios, sean todos ustedes bienvenidos esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Y hoy quiero llevarnos al libro de Santiago. Vamos a hoy mirar este pasaje que encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hoy con el tema, la sabiduría que viene de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Cuán importante es que nosotros como cristianos podamos ser hombres y mujeres sabias. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene sabiduría, de nada le sirve ese conocimiento, porque la sabiduría precisamente es la habilidad que Dios nos da para poder poner en práctica lo que sabemos. ¿Cómo llevar nosotros el conocimiento a la práctica? Entonces, hoy vamos a mirar este tema, es un tema muy importante. Aquí Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, nos habla acerca de esta sabiduría que viene de Dios. Y dice aquí, en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, dice: hermanos míos. Es decir, que esta carta y estas palabras específicamente están dirigidas ¿a quién? A la iglesia, no al mundo. Porque estamos hablando de ¿qué? De la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría de Dios no la conoce la gente allá afuera, la gente incrédula. La sabiduría de Dios es algo que es para los hijos de Dios. Amén. Por eso es que aquí Santiago dice: hermanos míos, se dirige a la iglesia, a sus hermanos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice el Señor? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una de las cosas que tenemos nosotros que pedir a Dios es eso: sabiduría. Generalmente la gente que pide sanidad, bienes materiales, que le vaya bien el trabajo, ¿cierto? Aquí Santiago enfatiza en algo muy importante, y es que debemos pedir sabiduría. Y dice que en el versículo 7: no piense pues quien tal haga y recibirá cosa alguna del Señor. Porque aquí en el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la tierra. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces aquí Santiago, para hablarnos de la sabiduría de Dios, muestra qué es lo que nosotros debemos hacer, o qué actitud debemos nosotros asumir ante la vida. La vida está llena de ¿qué? Problemas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es resolviendo problemas. Amén. Todos nosotros, usted se levanta, ¿cierto? Y ya tiene que alistarse para el trabajo, a su puesto de trabajo, y resolver una cantidad de cosas.
comenzando pues desde su casa, desde que sale de su casa. Y así cada día. Y si miramos la vida del hombre está llena de problemas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas? Hermanos, los problemas hacen parte de la vida. Y Dios nos permite las pruebas, las dificultades, porque estamos en un mundo caído, pecaminoso, donde hay maldad. ¿Sí? Donde hay pecado, hay muerte, hay destrucción. Y por eso es que en este mundo miramos esas cosas. Estamos llenos de problemas a nuestro alrededor. Pero ¿cómo nosotros debemos reaccionar ante esos problemas? Necesitamos sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos saber cómo afrontar esos problemas. Cómo resolver mis diferencias con mi esposa. Cómo resolver mis problemas con los hijos. Mis problemas financieros. Mis problemas económicos, de deudas. ¿Cómo resolver eso? La mayoría de la gente, ¿qué hace? Se estresa. La mayoría de la gente se desespera, no sabe qué hacer, ¿cierto? Pero para eso está la sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer como hombres sabios, como mujeres sabias, ante los problemas, ante las dificultades, ante los retos que la misma vida nos va presentando? Dice aquí en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El cristiano no debe amargarse ante las pruebas, ante las dificultades, sino que tiene que gozarse. Aquí habla de un sumo gozo, o sea, no estamos hablando de un gozo cualquiera, porque la Biblia hubiese podido haber dicho, hermanos míos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero dice por sumo gozo. O sea, es un gozo que va más allá del gozo común y corriente. Es un gozo que sobrepasa el promedio. Por sumo gozo. Debemos gozarnos cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, y pues esto choca con nuestra razón, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo gozarme con un sumo gozo ante una enfermedad, ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de mi trabajo, ante problemas de matrimonio? ¿Cómo puedo yo gozarme sumamente en medio de esas cosas? Pues racionalmente nadie se puede gozar ante esas dificultades, racionalmente. Pero cuando nosotros empezamos a ser hombres sabios, a entender las cosas, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa y cuál es el propósito de Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades, ahí es donde nuestra actitud cambia. Porque si ahí lo dejamos nosotros, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Hasta ahí, pues, uno dice, no, Santiago, amaneció mal. ¿Cómo va a escribir eso? Es ilógico, ¿cierto? Pero mire lo que continúa diciendo en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, esta palabra es muy importante, sabiendo. Entonces, cuando yo sé que cuando mi fe es probada, se está produciendo paciencia en mí, entonces ya yo voy entendiendo las cosas y no me voy a amargar y empiezo a ser un hombre sabio. ¿Qué es lo contrario de un hombre sabio? Un hombre necio. Un hombre necio se desanima fácilmente, ¿cierto? Tira la toalla, no entiende nada de lo que está pasando,
se desespera. Pero un hombre sabio, cuando está en diversas pruebas, entiende de que esas pruebas son necesarias, que la fe tiene que ser probada como el oro, dice Primera de Pedro capítulo 1, que debemos ser probados, que debemos pasar pruebas, dificultades. Pues ¿quién quiere? Nadie, ¿cierto? Pero son necesarias. Porque cuando nuestra fe es probada, dice aquí que se produce algo que nos hace falta a todos: paciencia. Qué impacientes somos nosotros, ¿cierto? Con cualquier cosa nos impacientamos. Estamos haciendo fila en un banco, queremos que nos atiendan rápido y nos disgustamos cuando se demora mucho, ¿cierto? Vamos a una farmacia o a algún sitio a comprar, queremos es rápido, rápido, rápido. No podemos esperar mucho tiempo porque por naturaleza somos impacientes. Queremos ya todo, que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana, ¿cierto? Estás en una prueba, en una dificultad, ya quieres que eso pase. ¿Hasta cuándo? Dice uno. Señor, ¿hasta cuándo? Ya queremos que las cosas pasen rápido, pero con Dios no es así. Dios trabaja a largo plazo y Él trabaja de adentro hacia afuera, probando nuestra fe para producir paciencia. Hay un ejemplo en la Biblia que lo cito mucho porque es un buen ejemplo, y es el de José. Ustedes saben qué fue lo que pasó con José. José fue un muchacho muy amado por su padre, huérfano de madre, porque la mamá murió siendo él muy joven, y se crió ahí con sus otros hermanos o medios hermanos. Y a medida que iba pasando el tiempo, cuando los hermanos miraban que el papá de José tenía cierto favoritismo hacia él, los demás empezaron a sentir celos, ¿sí? Y propusieron matarle. Al fin y al cabo no le mataron, sino que lo metieron en una cisterna, hasta que pasaron unos mercaderes, lo vendieron como esclavo. Estos mercaderes amalecitas iban para Egipto, allá lo venden como esclavo. Un muchacho que, pues, ¿a quién le había hecho mal? A nadie. Era muy fiel a Dios, muy fiel a su papá, cuidando las ovejas que se les encomendaba. Pero miramos a alguien bueno, ¿cierto?, pasando cosas malas. Y así miramos en la vida gente que no le hace mal a nadie, gente buena, ¿cierto? En la iglesia, gente que pues han tenido una buena vida delante de Dios, pero les pasan situaciones duras, de quebranto, y muchas personas equivocadamente, está en pecado enseguida, o está mal delante de Dios. No podemos juzgar según las apariencias, ¿cierto? Nunca debemos hacerlo porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo con esa persona. No sabemos. Imagínense, viendo a José, aparentemente este muchacho, algo malo está haciendo. Porque llega ya a Egipto, lo venden como esclavo. Y en la casa de Potifar, porque ahí es donde lo venden a él como esclavo, lo calumnian por algo, lo acusan de algo que no había hecho. Y por ser fiel y leal a Dios, ¿qué pasó? Lo meten a la cárcel. Cualquiera podría decir, mira José, está mal José. Lo que dijeron de Job, ¿se acuerdan los amigos de Job? El justo Job.
hombre justo, pero se le vino circunstancias difíciles, duras, ¿sí? Y los amigos que hacían, lo señalaban. Algo muy similar a José. José la pasó muy mal y ahí 2 años en la cárcel. Y Dios lo fue preparando, hermano, lo fue formando a José. Formando para que un día este hombre fuese segundo al mando en Egipto. José, tremendo. ¿Qué estaba Dios formando en José? ¿Qué estaba formando? Paciencia. Muchas veces José debió haberse desesperado por la situación, ¿cierto? Pero él siguió ahí y entendió el trato de Dios. Por eso él no abandonó a Dios nunca. Por eso usted no abandone a Dios, ni de pensamiento ni de corazón. Por más difícil que usted esté pasando, aférrese a Él. Por más que usted no entienda lo que usted está pasando en su vida, aférrese al Señor y espere en Dios, porque Dios está obrando ahí. Sea sabio, entienda qué es lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está formando en ti? Y una de las cosas que Dios quiere formar en nosotros es la paciencia. Hacernos pacientes. Esta es la palabra upomone en el griego, que significa capacidad de soportar un peso. O sea, es ese tesón de uno de mantenerse firme a pesar de las circunstancias difíciles que podamos atravesar. Hermanos, usted y yo tenemos que aprender a ser sabios. Cuando usted se halla en alguna prueba, en alguna dificultad, gócese grandemente. Tenga por sumo gozo lo que usted está pasando. Porque ¿qué quiere decir eso? Que Dios está trabajando en usted y quiere producir paciencia, dice aquí. Versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, Dios quiere completar esa obra en nosotros. En Filipenses 1:7 dice el apóstol Pablo, y la buena obra, estamos persuadidos de esto, dice, que la buena obra que Él ha iniciado en nosotros, Él es fiel en terminarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. O sea, hasta cuando hablamos del día del Señor es cuando que el Señor venga por nosotros, ya sea en la muerte física o en el arrebatamiento. Dios está obrando todos los días en nosotros. Aún en tus sueños está obrando. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los días Dios trabaja en ti. Y Él quiere formar a un cristiano. Mire, la palabra cristiano significa pequeño ungido, porque el gran ungido es Cristo. Él es el gran ungido. Nosotros somos pequeños ungidos, somos hermanos menores de Cristo, y Dios quiere reproducir en nosotros Cristos pequeños, pequeños ungidos. Dios quiere que tú te parezcas más a Cristo. Hermano, Dios no está tan interesado en hacerte feliz, sino en hacerte más como Cristo. Y para eso vamos a tener que pasar por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y usted qué tiene que aprender en medio de esas pruebas para que sea un hombre sabio, una mujer sabia? Gozarse. Usted tiene que gozarse y esperar. Esperar en el Señor. Salmo 131 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová. No importa qué estés pasando, acuérdate siempre mirar hacia arriba, hacia el trono donde está sentado Dios, y recuerda que Él gobierna todavía. Él está al control de todo. Él es soberano. Él tiene el control de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pasa en tu familia, de todo lo que pasa en tu vida. Él es soberano, Él está al control de todo. A Él no se le escapa nada. Y sabemos que todas las cosas que nos pasan, para los que amamos al Señor, Romanos 8:28, nos ayudan a bien. ¿Qué pasó con José? Los hermanos quisieron un mal para él, ¿cierto? Quisieron matarlo, no pudieron, porque Dios ahí, yo sé que metió su mano. Dios, como Él es soberano, Él sabe hasta dónde, ¿cierto? Y este muchacho, después de unos años, porque más o menos tenía 17, 18, como 12 o 13 años después, es que el Señor lo levanta. Imagínense, después de un trato de tantos años, y a veces nosotros nos quejamos porque nos falta sabiduría. Cuando usted tiene sabiduría de Dios, entiende que las pruebas están produciendo en ti paciencia, y esa paciencia, dice aquí, se obra completamente para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere perfeccionarnos. Esto significa madurarnos, que seamos maduros y cabales, con los pies en la tierra. Dios quiere que nosotros maduremos, ¿sí? Que vayamos creciendo, que estemos en ese proceso progreso. Más bien la frase sería, estemos en un proceso de santificación progresiva, en donde usted cada día va siendo más y más maduro, más y más cabal. Pero usted tiene que entender la obra de Dios. Como José les decía, quisieron un mal los hermanos, pero detrás de ese mal estaba aquí el Señor. Y eso Dios lo volvió para bien. Job. ¿Quién hirió a Job en su salud? ¿Quién le quitó todo a Job? ¿Quién realmente? Detrás de esa calamidad que le pasó a Job, quiero que ustedes me respondan. ¿Quién estuvo detrás de la calamidad de Job? Ustedes saben lo que pasó con Job. Perdió a sus hijos, perdió los animales, las tierras, todo lo que tenía lo perdió, y hasta le cayó llaga. El hombre estaba ahí llagoso, rascándose con una concha de coco, creo que era. Y llega la esposa, la ayuda idónea, ¿no? La ayuda idónea, la señora de Job, y le dice: maldice a Dios y muérete. O sea, ni siquiera le dio un aliento al pobre Job. Encima la esposa le cae. Y como si fuera poco, llegan los 3 amigos de Job a rematarlo. Es que estás en pecado, estás en pecado. La pregunta es, ¿quién estuvo detrás de eso? Dios permitió que Satanás lo... Dios lo permitió, pero ¿quién? Así una respuesta tácita. ¿Quién estuvo detrás de eso? ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Qué le permitió? El diablo fue un instrumento nomás. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ¿qué dijo Job? Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. La Biblia me dice, Dios dio, el diablo quitó. Porque el diablo no puede hacer nada si
si Dios no se lo permite. ¿Entienden? Sí. Entonces, ¿quién fue el que estaba detrás? Realmente era Dios, que permitió al diablo tocar la vida de Job. ¿Sí? Porque Dios tenía un propósito con eso. El diablo es instrumento de Dios y él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. El diablo no puede tocar a nadie, a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios, sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. Dios es soberano, nuevamente les digo. El diablo simplemente lo que hace es hasta donde Dios le permite. Pero el que estaba detrás, ¿quién fue el que le dio a Job? Fue Dios. ¿Quién fue el que le quitó a Job? Fue Dios, que utilizó al enemigo. ¿Cierto? Mire que detrás de las situaciones malas que nos pasan, y esto es muy difícil de asimilar para muchos, pero detrás de todas las calamidades está Dios, porque todo está en control de Él. Todo sucede y todo se mueve por voluntad de Él. Entonces, cuando usted tiene este entendimiento y llega algo malo, una calamidad a su vida, usted va a entender que Dios está detrás de eso, que Dios está obrando a través de esa situación que es mala, ¿cierto? A tus ojos en el momento, pero esa situación mala, Dios la está utilizando para bien tuyo. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Utilizando esa situación con José para formar a José y un día fuera gobernador. Con Job estaba Dios perfeccionando su corazón, pero después que pasó todo, Dios le dio 3 veces más de lo que tenía. O sea, con Dios siempre es ganancia, nunca es pérdida. Siempre es ganancia y el final es bueno. ¿Qué es lo duro, hermanos? Ya voy terminando. Bien. ¿Qué es lo duro? El proceso. ¿Me entiendes? Cuando tú conoces a Dios, tú comienzas un proceso de disciplina con Él. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Esta palabra disciplina en Hebreos 12:6, la palabra paidea. De ahí viene la palabra pedagogía, es decir, Dios como un buen padre enseña, instruye a sus hijos. Esa es la disciplina, instrucción. Este es el camino, pero a veces nosotros somos muy necios. Y ahí está el problema, hermano. Nosotros somos a veces tan necios, tan tercos, que como dice el Salmo 32, versículo 9, no seáis como el mulo, como el asno, que tienen que ser sujetados con cabestro para que puedan entender y obedecer. Entonces, Dios instruye, te dice, ¿qué debes hacer? A través de su palabra. Usted viene acá a la iglesia, usted es instruido con la palabra del Señor. También en las consejerías usted recibe consejo de Dios, ¿cierto? Esa es la instrucción, esa es la disciplina. Ese es el paideo. Para que usted sea un hombre sabio, pero a veces nosotros somos tercos y no aprendemos a las buenas. Nos alejamos de Dios, nos distraemos. Mire, es tan fácil alejarnos de Dios y distraernos, hermanos. Y usted ni se imagina, es fácil, fácil, fácil. Y empezamos sin darnos cuenta a alejarnos más. Y alejarnos más del camino, más, y entre más nos alejamos, más difícil es volver, más difícil, se enfría uno espiritualmente, se enfría y para volver nuevamente es duro. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser sabios, ser entendidos, tener en cuenta la disciplina de Dios, la instrucción de Dios, para que Dios no tenga que pao, ¿cierto? Porque la Biblia habla de azote, y esta palabra en el original significa contacto físico.
¿Sí? O sea que Dios literalmente puede azotarnos. Él tiene un azote y utiliza una enfermedad, utiliza tu trabajo, tu pérdida de trabajo, una situación difícil para hacerte recapacitar y entender. Y el azote del Señor se siente. La mano del Señor es pesada, pero Él lo hace porque nos ama, ¿cierto? Por eso debemos tener ese entendimiento y ser sabios, porque estamos hablando ¿de qué? De la sabiduría de Dios. Una persona que tiene esa sabiduría de Dios es una persona que se goza en las pruebas, porque ha entendido que esas pruebas están, la prueba de esa fe está produciendo paciencia, y esa paciencia me está haciendo a mí perfecto y cabal, más maduro, más con los pies en la tierra. Voy entendiendo. Y dice, para ir terminando, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, hermano, yo creo que a todos nos falta sabiduría. O usted dice que no. A mí me hace falta. Yo creo que a usted también. A todos. Pida sabiduría. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? Que la sabiduría es mejor que la plata, que el oro y la piedra preciosa. La sabiduría es mejor que esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque usted puede tener toda la plata del mundo y si no tiene sabiduría, de nada le sirve. Esa plata y esas cosas se le van a volver en contra de usted porque no va a saber manejar el poder económico. Y eso se le va a volver en contra de usted. Va a ser para su propia destrucción. Porque se necesita sabiduría, hermanos. Pida sabiduría, pidamos sabiduría, hermanos. Usted y yo necesitamos sabiduría para entender lo que nos pasa en la vida, los procesos de Dios, para que usted sea más apercibido y no pierda tanto el tiempo en el camino de Dios. Porque hay cristianos que avanzan más rápido que otros. ¿Saben por qué? Porque hay unos más sabios que otros. Ahí radica en la sabiduría. Porque el más sabio, ¿qué hace? Lo que conoce, lo pone por obra enseguida. ¿Cierto? Porque ha sabido poner por obra ese conocimiento. Pero el necio tiene el conocimiento, puede tener el conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo y sigue cometiendo las mismas burradas de siempre. Entonces, pidamos sabiduría, hermano, nos conviene para poder avanzar más en nuestro caminar con el Señor y en todos los aspectos de la vida, hermano. Porque si usted avanza en su relación con el Señor, todo lo demás va a avanzar. Todo lo demás avanza. Si usted está quedado en su relación con el Señor, está muy frío en su relación con el Señor, eso se va a ver reflejado en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en todo lo demás. Pero cuando tu relación con Dios está fresca, has sido sabio, has sido entendido, entonces, hermanos, eso se va a ver reflejado en cada área de tu vida y va a ser poderoso. Todo va a empezar a fluir. Todo va a empezar a fluir, a avanzar poco a poco. Queremos que las cosas avancen, ¿cierto? Sobre todo en este año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Dicen año nuevo y vida nueva. No, la vida nueva ya la tenemos en Cristo. Tenemos un año nuevo. ¿Qué vas a hacer con con este resto de días de este año? Hoy estamos aquí a 23, o sea que faltan ¿cuántos días para terminar?
A ver, matemáticos, como 342, exactamente. ¿Qué vas a hacer en esos 342 días? Y desde el mismo comienzo de este año yo les decía a la iglesia, a los que venían, santifíquese más, venga más a la iglesia, dedíquese más al Señor, invierta más su tiempo en las cosas de Dios, invierta más. El Señor viene pronto y esto es algo inminente, en cualquier momento viene. La pregunta es, si llegara el Señor hoy, mañana, o en este año puede ser el año del rapto, ¿te irías con Él? ¿Realmente te irías con Él? Es una buena pregunta, porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son, no han nacido de nuevo. Les atrae más el mundo, nunca tienen fruto. Cuando venga ese momento se van a llevar una gran sorpresa. Me quedé. No me fui con el Señor. No aprendieron a ser sabios, a entender el camino de Dios. Creyeron que esto es un juego. Son inconstantes. Por eso dice aquí 7, no pienses pues quien tal haga que recibiré cosa alguna del Señor. Es decir, cuando pida con fe. Y el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no es sabio, no tiene sabiduría de Dios. Es inconstante en todos sus caminos. Lo que inicia nunca acaba, nunca es constante en nada, es impaciente, se desespera con cualquier prueba, con cualquier dificultad. Si eso te está pasando, es porque te hace falta sabiduría. Y si te hace falta sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe. Pídala con fe. Y Dios le va a dar sabiduría. Y su vida, le aseguro que va a cambiar. Y este año va a ser diferente, no porque sea un año nuevo. La gente es supersticiosa, es que es un año nuevo, entonces si es un año nuevo me va a ir bien. No es porque sea un año nuevo, 2022, 2021, ¿eso qué? Son números. Te va a ir mejor porque has aprendido a ser un hombre o una mujer más sabia. Actuemos con sabiduría, hermanos. Seamos sabios, entendamos los procesos con Dios. Si usted está pasando una prueba, tranquilo, gócese, sea paciente, deje que el Señor siga trabajando. Si siente que usted es un hombre inconstante, que le hace falta sabiduría, pídale al Señor que Dios le va a dar y usted va a avanzar. Pero, hermano, fírmese, empiece a caminar bien este camino. Si usted dice ser un cristiano, comience a caminar como debe ser. Y va a ver usted cómo su vida va a ir avanzando, su familia y todo lo que usted emprenda. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a glorificarle. Darle gracias por esa palabra. Por esa palabra que Él nos ha dado. Si usted ha preparado una ofrenda, si usted ha apartado conforme a lo que haya prosperado una ofrenda, tómela en su mano derecha y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, que de lo que tengo no lo he recibido, de lo que he recibido de ti, hoy te doy a ti, a tu obra, Señor. Recibe con olor fragante esta ofrenda voluntaria que hoy ofrezco con todo mi amor para ti, para tu obra, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos. Usted, para comenzar, ha sido un hombre sabio o una mujer sabia al elegir o al decidir venir esta mañana. Ahí ya estás empezando a ser sabio al invertir tiempo en el Señor. Esto es muy importante, el congregarnos, que usted pueda congregarse, que usted pueda compartir con otros hermanos, que usted pueda disfrutar de la presencia del Señor en este lugar, de su palabra, y poder salir fortalecido, fortalecida. Tal vez viniste muy triste, desanimado, golpeado por las pruebas, pero hoy te digo, no importa lo que estés pasando, anímate, gózate sumamente, que tengas un sumo gozo, gózate, porque ¿qué quiere decir si estás pasando una prueba, una dificultad? Que Dios está obrando en ti, está produciendo paciencia, te está madurando, te está haciendo alguien cabal. Entiende la obra de Dios en tu vida, sé un hombre sabio, no te desanimes, no seas de doble ánimo, no te desanimes, no seas inconstante en este camino. Camina bien, constante, avanza. No pierdas más el tiempo. Sea percibido de la obra de Dios en tu vida, en tu familia. Deja toda terquedad, toda necedad, deséchala y empieza a caminar con Dios como debe ser. Comprométete con Dios verdaderamente. Que tú puedas tener una verdadera relación con Él. Ya no te distraigas más en las cosas banales de la vida. Todas esas cosas van a quedar aquí abajo. Todo eso va a quedar aquí abajo. Cuando el Señor venga, ¿qué le vas a poder decir cuando lo mires a los ojos? Si es que vas a poder mirarlo a los ojos, porque muchos ni lo podrán mirar a los ojos de la vergüenza. Si el Señor viniere hoy o mañana, ¿te irías con Él? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Eres frío o eres caliente? ¿O eres tibio? Acuérdate que los tibios el Señor los vomita. Es mejor que seas frío que tibio. Pero el Señor quiere que seamos calientes. Él viene por una iglesia caliente, por aquellos que han nacido de nuevo, que están caminando con Él, que están sometidos a Él, pese a las dificultades, a los problemas. José nunca se desanimó, él siguió adelante hasta el fin. Si José se hubiese desanimado, él no hubiese llegado a ser segundo al mando en Egipto, él hubiese tirado la toalla, pero él no lo hizo. Usted nunca tire la toalla, siga adelante soportando las pruebas con sumo gozo. No tenga miedo, porque el miedo es incredulidad. Si usted dice, es que yo confío en el Señor, es que yo confío en Él, pero usted anda con miedos, es mentira, tú no confías. O es miedo o es confianza, una de las dos cosas. Porque ya no hemos recibido un espíritu de temor, dice el Señor. No es para que andemos en temor. Confía en el Señor y gózate en Él, en las pruebas, en las dificultades, gózate. Bendícele al Señor. Dale gracias al Señor por todo.
aún por las pruebas, y gózate, sé sabio. Hoy te invito a que le pidas sabiduría al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, hazme un hombre, una mujer sabia. Dame sabiduría de lo alto. Dame sabiduría para poder vivir para ti. Para poder vivir para ti. Y no vivir neciamente. Para poder vivir para ti, soportando con sumo gozo las pruebas. Soportando con sumo gozo las dificultades, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. Y sea mi paciencia tu obra perfecta, siendo yo más maduro y más cabal cada día. Dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser más sabio. Más sabio, más sabiduría de Dios. Espíritu Santo, toca a tus hijos en este momento, fortalécelos en medio de las dificultades, que ellos se puedan gozar en medio de las pruebas. Más, Espíritu Santo, más. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname, fortaléceme. Más, Espíritu Santo, más. Fortalece a tu iglesia, a tus hijos, a cada uno de los que están aquí en este salón y los que están mirando la transmisión. Tócalos, Espíritu Santo, más. Fortalece a tus hijos, fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, bendícelos, guárdalos. Oh Señor, gracias. Te exaltamos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa todas tus cargas, todas tus ansiedades delante del Señor en esta mañana. Descansa en Él, descansa totalmente en Él y toma fuerzas de Él. Su palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más, Espíritu Santo, sánanos, fortalécenos, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ayúdanos a seguir adelante conforme a tu propósito y a tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos y tú, Señor, nos sostienes y nos diriges por tus sendas cada día. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, en esta mañana. Glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.